Pero qué bueno que usted está aquí en esta mañana y espero que ya toda la decoración le esté hablando y le esté diciendo que va a comenzar aquí mañana, ¿verdad? Primero Dios, mañana comenzamos nuestra escuela bíblica de vacaciones, escuela bíblica de verano, bajo este lema, ¿verdad? Under construction, ¿verdad? Bajo construcción. Así que quiero rápidamente hacer los anuncios para esta semana. Son muy facilitos los anuncios de esta semana. Todas las cosas regulares de la semana están canceladas en función de la escuela bíblica de verano, ¿verdad? Solo estamos enfocados en esta semana en este gran ministerio. Y tenemos muchísima anticipación. Creo que este año vamos a tener muchos niños. Vamos a superar, creo, todos los récords. Ya hay muchos niños que se han registrado por ese código. Y si usted no lo tiene, está en todas nuestras plataformas y por ahí todavía queda alguna invitación y usted puede tomar una foto y compártalo, porque eso es lo que queremos. Ojalá mañana estemos en aprietos con todas las cosas, haya que salir corriendo a buscar más comida, haya que salir corriendo a buscar más cosas, porque tengamos muchos niños. Qué mayor gozo será ese, ¿verdad? Que poder compartir el evangelio con tantos niños y al final de la semana será con sus padres. Ahora, hablando precisamente también de esta clausura, yo quiero invitar a toda la iglesia que pueda participar también. Usted puede participar de todo esto. Yo sé que tenemos un equipo como de casi 60 voluntarios que van a estar toda esta semana acá con nosotros en las diferentes áreas de trabajo que vamos a tener acá en el campamento, ¿verdad? Pero el viernes a las 7:30 usted puede venir y disfrutar de la clausura y va a ver todo lo que los niños van a preparar para mostrarles a sus padres. Sería muy bueno que cuando tengamos tantos invitados, pues haya bastante pueblo de Dios también, ¿verdad? Para recibir, para saludar, para acomodar a las personas. Eso va a ser maravilloso. Y también, por supuesto, después que terminemos, también nos dan una manito para recoger. Quizás usted no puede trabajar como voluntario, pero nos puede ayudar después el viernes a recoger todas las cosas, porque tenemos que dejar todo recogidito y organizado, porque el próximo domingo funcionamos normalmente como iglesia, ¿verdad? Así que el próximo domingo tendremos nuestros servicios habituales, servicio de español a las 10 de la mañana, servicio de adoración en inglés a las 12 del mediodía y tendremos normalmente todas nuestras clases de escuela dominical y todo estará funcionando normal. Así que esos son los anuncios para esta semana. Todo cancelado, pero el viernes podemos estar acá para ayudar y apoyar con la clausura de la escuela bíblica. Y como estamos en escuela bíblica y tenemos este título, ¿verdad? Bajo construcción, me pareció bien compartir un poco de este tema con todos ustedes. Porque yo creo que es bueno que la iglesia esté todo el mundo en la misma página, en el mismo espíritu, ¿verdad? Y en el mismo sentir. Así que hoy voy a estar usando básicamente una teología paulina, eso quiere decir del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque yo creo que Pablo, como nadie, presenta este anuncio, ¿verdad? O este tema de que somos una obra que estamos bajo construcción. Y me gustaría leer con ustedes otra vez allí en la lectura devocional en Filipenses, el capítulo 1, los versículos del 3 al 11. Y le voy a dar una tarea, lo voy a leer. Pero quiero que usted note algo mientras yo leo. O usted puede leerlo también allí, ¿verdad? Con la vista. Note cuántas veces Pablo menciona a Cristo en este espacio de su carta. Dice, o a Cristo o a Dios, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor
de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora, vamos a hablar acerca de nuestras propias vidas en este día y cómo es que nosotros nos visualizamos a nosotros mismos en Cristo Jesús. Y tenemos que partir de un hecho fundamental, y es nuestra conversión a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan ese día, ese momento en el que usted le dio su vida a Cristo? ¿Cuántos se acuerdan? Pensé que nadie se acordaba. Dije, aquí tengo una congregación llena de Alzheimer ya. Porque vi uno o dos manitos que hicieron así, ¿verdad? Nadie se acuerda, ¿verdad? Yo creo que hay momentos significativos. Si usted le preguntaran dónde estaba usted cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿usted se acordaría? Todo el mundo asocia. Ese día yo estaba con fulano, estaba con mengano, ¿verdad? ¿Dónde estaba usted ese día que usted se convirtió a Cristo? Es un momento especial. Y yo quiero que todo el mundo viaje en su mente a ese momento ahora. Recuérdalo y póngalo ahí en su mente, ¿verdad? Porque en el momento que usted obedeció al Evangelio, usted comenzó una relación con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Así que quiero definir algunas cosas bíblicamente que todos las conocemos, pero tenemos que ir así, ¿verdad? Lo primero que dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, es que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Es una nueva criatura. Y todo el mundo lo sabe, en teoría, ¿eh? Ese texto lo decimos de memoria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ¿qué tan consciente es usted de que ese día, en ese momento, usted nació espiritualmente y es una nueva criatura? Y ahí comienza esta construcción de la que nosotros estamos hablando. Algo similar dice Pablo también en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren cómo Pablo está hablando de los cristianos. Somos hechura suya. O sea, Dios nos ha engendrado en Cristo Jesús. En ese momento de mi conversión, soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, he sido creado en Cristo Jesús. Todo viene por la mano de Dios. Así que partimos del hecho de que el creyente es una nueva criatura, que el creyente es una hechura de Dios en Cristo Jesús. Y entonces, esto me asegura algo, me asegura que soy una construcción de Dios en Jesús. Y si usted ha notado, como yo le digo, Pablo menciona constantemente en su lenguaje ¿a quién? A Cristo. Pablo no quita en ningún momento a Cristo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo. Y uno dice, ¿y por qué Pablo, verdad? Tiene que estar mencionando constantemente a Cristo. Bueno, la respuesta la tenemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y de esto vamos a estar hablando mucho con los niños en esta semana, ¿eh? Mañana lunes el tema fundamental con los niños tiene que ver con el fundamento. Y tenemos que hablar de esto. Pablo, al ser apóstol enviado del Señor a los gentiles, con la comisión de predicar el evangelio, se describe a sí mismo en esta carta como perito arquitecto. Yo como perito arquitecto,
Y dice Pablo, he puesto, ¿qué cosa? El fundamento. Una obra, lo primero que se hace en una obra, ¿qué cosa es? Colocar un buen fundamento y después se sobreedifica. Ahora, la palabra perito significa maestro de obra, experto, diestro en conocimiento, teórico y práctico. Mientras que la palabra arquitecto implica no solo el que diseña, sino también el responsable directo o principal de una obra. Así que Pablo, hablando de sí mismo, hablando de la conversión de los hermanos allí en Corintios, él se considera el perito arquitecto de esa conversión, porque él fue el que llevó las buenas nuevas a Corinto. Yo puse en ustedes un fundamento, y ese fundamento, dice Pablo, que es Cristo Jesús. Esa fue su principal función, poner el fundamento, ¿verdad? De hecho, Jesús cuenta una parábola interesante que tiene que ver con el fundamento. ¿Ha leído usted esa parábola de los dos cimientos? Mateo capítulo 7, los versículos del 24 al 29. Hoy los voy a tener como a niñitos ustedes acá, ¿verdad? En la escuela bíblica. Cuenta para esta parábola Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, dice, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora, Jesús cuenta esta parábola después de haber dado el gran sermón del monte. Este es el cierre del sermón del monte. Y Jesús dice, cualquiera que oye esto. Pero lo que cuenta esta parábola es de dos hombres y uno construye una casa sobre la roca y el otro construye una casa sobre la arena. Pero estamos hablando de ¿qué? De fundamentos, roca y arena. Cuando vino, dice, la lluvia, descendieron las aguas, ¿qué pasó con la casa de la roca? Permaneció, y la que estaba en la arena, dice que cayó y fue grande su ruina. Y la enseñanza es tan clara y es tan simple, ¿verdad? Tenemos que poner un buen fundamento en nuestras vidas, ¿verdad? Un buen fundamento. Pues regresemos a lo que dice Pablo entonces allí en el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 3, porque Pablo afirma que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y ese fundamento es Jesucristo. No se puede, hermanos, construir una vida cristiana. No se puede construir una relación con Dios con otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Y el ser humano, por desgracia, ¿verdad? El ser humano siempre tiene una aspiración de construir su vida. Y de alguna manera al ser humano también le gusta contemplar en esa vida a Dios. Salga y pregunte en la calle. Todo el mundo tiene una aspiración de construir su vida, de edificar una vida y darle un sentido a su vida. Y dentro de ese proyecto, pregúntele a cualquiera en la calle, ¿Dios tiene algún lugar en ese proyecto? Sí, sí, claro, Diosito tiene que estar ahí, por supuesto, mi Dios, ¿cómo que no? Y algunos, Y Diosito tiene que estar ahí, ¿verdad? Dios tiene que estar ahí. Pero ¿qué parte realmente tiene Dios? Porque lo que pasa es que nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a poner a veces otros fundamentos en nuestras vidas para construir. Pablo dice que no se puede poner otro fundamento en nuestra vida cristiana que el que ya está puesto. Y ese es Cristo Jesús. Pero ¿qué fundamento pone la gente muchas veces en su vida? Pues algunos ponen sus habilidades como un fundamento para construir su vida, otros ponen su dinero,
voy a hacer, ¿verdad? Y voy. Sus posesiones, sus amistades, sus posiciones, sus relaciones, y tratan de construir un andamiaje de vida alrededor de todas estas cosas, la riqueza, las relaciones, las posiciones. Voy a llegar a ser el presidente de tal cosa, voy a ser el esto, voy a ser el CEO de mi compañía. Y ahí está nuestro proyecto de vida. Pero no hemos puesto el fundamento que dice Pablo que tiene que ser Cristo Jesús. Y todas esas cosas son perecederas y se pueden volver en un momento como la arena, ¿verdad? Llega el momento de la crisis y entonces la construcción de vida se viene abajo. En nuestro andar como cristianos, ¿verdad? Incluso yo puedo decir en mi vida ministerial, cuántas personas me he encontrado que literalmente podemos decir su vida es una ruina. Usted nunca ha conocido una persona que ha dicho, la vida de esta persona está totalmente arruinada. ¿Y qué? ¿Sería que esa persona no tenía un proyecto de vida? ¿Sería que esa persona nunca soñó con cosas en su vida? Estoy seguro que sí. Pero lo que pasa es que su vida se construyó sobre otro fundamento y cuando viene la más mínima crisis, ese proyecto muchas veces se va a caer. Porque no hay una base sólida. A todos nos suceden cosas. Pero déjeme decirle que el que tiene a Cristo como fundamento, aunque se sacuda la cosa como se sacuda, permanece en Cristo. Y ahí está su vida, porque hay un fundamento sólido. No crean que solamente le pasa a algunas personas ciertas cosas. A los cristianos nos sucede igual. Pero como tenemos un gran fundamento en nuestra vida, lo podemos superar. Lo podemos superar. Y no se viene abajo nuestras vidas. Pero nos encontramos muchas personas, ¿verdad? Que uno dice, esta vida está arruinada, está derrumbada. Así que Pablo presenta al verdadero creyente como una nueva criatura en Cristo, como una hechura de Dios en Cristo Jesús. Y nadie puede poner, estoy resumiendo aquí un poquito, ¿verdad? Otro fundamento de vida que no sea Cristo. Pero además Pablo dice en su carta a los Efesios que la iglesia misma es un proyecto en construcción de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. La iglesia es un proyecto bajo construcción. Y lo que enseña Pablo aquí es que Dios me ha puesto en ese proyecto y soy parte de esa edificación, pero que al mismo tiempo yo soy edificado. No solo eres una nueva criatura en Cristo, no solo eres hechura de Dios. Dice Pablo, ya no eres un extranjero, ¿verdad? Ni un advenedizo, un pegado, ¿verdad? Sino que eres un conciudadano de los santos, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De la iglesia. Eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Porque la iglesia es una gran familia. Ahora, Pablo dice, edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. Y algunos dirían, ¿y no que el fundamento era Cristo? El fundamento es Cristo, ¿verdad? Y después de Cristo, ¿qué tenemos nosotros? El testimonio ¿de quién? De los apóstoles en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento, que los dos, el testimonio de ellos, ¿es de quién? De Cristo Jesús, el verdadero fundamento, ¿verdad? Teniendo, ¿verdad?, el fundamento de apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo sigue siendo esa base sólida y firme. Y después dice en el verso 21, en quien todo el edificio, y ahora imagínense a la iglesia como ese edificio que están construyendo, ¿eh? Ya no es tan difícil. Aquí en Ciudad, ya por cualquier esquina están comenzando un edificio, ¿verdad? Y los vemos crecer y nos maravillamos. A veces decimos, esto lo hicieron en 6 meses. Todo el edificio, ¿verdad? Dice, bien coordinado. Bien coordinado, porque el Señor hace las cosas bien. Algunas de las cosas que me han maravillado aquí en Sweetwater es ver que algunos de estos edificios que no tienen todavía ni 10 años, lo han tenido que quitar todo el repello, han tenido que volver a hacerle todo el repello y volver a pintar. Y tú dices, ya no se puede confiar, porque esto no tiene ni 10 años. Y parece que lo que hicieron no lo hicieron muy bien.
Pero lo que Dios hace, sí lo hace bien. Todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo. No dice Pablo que este edificio está terminado, porque la iglesia en sí también es una obra que está bajo construcción. Va creciendo para ser un templo, dice, santo en el Señor. Y ahora usted, ¿qué parte significa en este edificio? En quien vosotros sois también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted y yo somos como un ladrillito, ¿verdad? Un bloquecito de piedra que Dios ha colocado en este edificio que se llama iglesia. No este edificio, sino esta construcción que Dios está haciendo, que es su iglesia, hasta que Él vuelva. Pero al usted ser parte de la iglesia, usted es edificado. Todos nosotros somos edificados en el Espíritu. Así que, hermanos, entendiendo estos principios que enseña Pablo, quiero regresar entonces otra vez a la lectura devocional allí en la carta de Pablo a los filipenses, ¿verdad? Pablo en esta carta les está testificando que él ora por ellos, por la comunión de los discípulos en Filipo, que da gracias por ello, que ruega con gozo por esa comunión en el Evangelio, por la unidad de la iglesia, como era desde el primer día. Pero quiero que lleguemos al versículo 6 y que nos concentremos en el versículo 6, porque aquí Pablo hace una gran afirmación teológica. Y a veces nosotros solo lo leemos y decimos, qué texto tan lindo. Y no pasamos de eso. Pero yo quiero que usted vea, ¿verdad? Miren lo que dice Pablo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo dice, estar persuadido de algo. Y aquí está esa afirmación. Que el que comenzó la obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, estoy persuadido de esta verdad. Estoy persuadido de esta verdad. Y qué importante es estar convencido de algo y no solo verlo como una posibilidad. A mí me choca muchísimo, me irrita a veces cuando las personas miran el Evangelio como una posibilidad de cambio y no como una realidad de cambio. La gente, a veces, miren, ¿saben qué? Vamos a tener ahora una semana entera con niños. ¿Saben ustedes cuál es el pensar de muchos padres a veces? No, lo vamos a mandar para la iglesia a ver si lo arreglan allí. Yo eso se lo he dicho muchas veces. Que yo no tengo, allá afuera hay un letrero que dice, Iglesia Bautista de Sweetwater, no dice que se reparan niños. Pero la gente dice, a ver si cambia. Yo oigo a la gente que le dicen a otro, ay, ¿por qué tú no vas a la iglesia a ver si cambias? Lo ven como una posibilidad, no lo ven como una realidad. Pablo dice, yo estoy persuadido. Qué importante es estar convencido. El que mira el cristianismo como una posibilidad de cambio y no como una realidad, ese lo único que hace es coquetear con el Evangelio. Coquetea constantemente con el Evangelio, pero en realidad nunca obedece a la verdad de Cristo, nunca se ha rendido a Cristo. Y ese es el que nosotros vemos humanamente y pensamos que era cristiano. ¿Por qué? Porque un día alzó la mano. Porque un día pasó al frente, porque hizo la oración del pecador, pero internamente no sucedió nada, nunca se entregó. Y entonces no vemos la obra de Cristo, no vemos algo tangible que lo pueda identificar como una vida que está siendo transformada. No hay vestigios de la obra del Señor en esa vida. Y saben, la responsabilidad no está del lado del Señor. La responsabilidad está del lado humano. Alguien que no se ha rendido, alguien que no se ha convertido, porque el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo que transforma y es un Cristo que perfecciona.
Pero hay muchos por ahí que pretenden estar en Cristo y no puedes ver un vestigio de la obra del Señor en sus vidas. Pero además de la convicción de Pablo, ¿verdad? Tenemos que notar algunas cositas más. Pablo dice, yo estoy persuadido de esto, ¿verdad? Pablo afirma que lo que Dios comenzó con nosotros. ¿Cuándo comenzó? ¿Se acuerda el día que se convirtió? Le dije que no sacara ese momento de su mente hoy. Ese día comenzó esa obra, ¿verdad? El día que nos convertimos, Pablo asegura, está persuadido que lo que Dios comenzó, ¿qué hará? Lo perfeccionará. Así que la vida cristiana no es solo la conversión, sino todo un andar donde Dios comienza a perfeccionarnos. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo puedo entender que yo soy una obra bajo construcción, ¿verdad? Soy una obra bajo construcción. Si regresamos a la primera carta de Pablo, allí a los Corintios, al capítulo 3, pero ahora el versículo 10, al final, tenemos que entender algo también. Porque miren lo que dice Pablo allí. Después que se ha puesto ese fundamento, dice Pablo, pero cada uno, mire, cómo sobreedifica, ¿verdad? Y esta yo creo que es una pregunta válida. ¿Cómo estamos edificando nuestras vidas con Dios? Y eso es algo también que le vamos a enseñar a los niños. No es solo poner el fundamento, sino después cómo edifico mi vida cristiana una vez que yo he recibido ese fundamento, ¿verdad? Dios trabaja duro con cada uno de nosotros para perfeccionarnos. Una de las expresiones que muchas veces yo digo desde aquí, desde el púlpito, y a mí me fascina, es un pensamiento que me fascina, es que Dios te recibe como tú eres, pero se niega a dejarte como tú estás. Y piénselo, aquí puede llegar cualquier persona con una vida totalmente arruinada, y no aquí, puede llegar a Cristo Jesús. No importa la condición que sea, Cristo te recibe así como tú estás, pero se niega a dejarte en esa condición. Y ese día que tú naces comienza a trabajar duro contigo. Pero ¿cuál es el problema del ser humano? El ser humano quiere llegar a Cristo, pero quiere decir, pero no me toques. Déjame así como estoy, ¿eh? Yo quiero seguir pensando como yo pienso. Yo quiero seguir haciendo lo que yo hago. Yo quiero seguir en esto y en aquello. Y no me cambies nada, ¿verdad? Es como si usted... Hágase la idea de que usted compró una casa. Que usted compró una casa. Usted ha pagado un dinero por esa casa, ¿verdad? Cristo pagó por nosotros. Hemos sido adquiridos a precio de sangre. Usted compra una casa y usted llega a la casa que usted ha pagado y de pronto usted dice, bueno, hay que empezar a quitar esto de aquí. Y entonces el dueño antiguo de la casa dice, no, esto no me lo puedes botar. No, eso no me lo muevas de ahí. Y tú le dirías, oye, espérate, ya esta casa es mía. Yo la compré, yo pagué un precio. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él ha pagado un precio por cada uno de nosotros, pero le decimos, pero esto esto no me lo toques. Y aquello, aquello tampoco me lo toques, déjamelo aquí. No te metas en eso, ¿verdad? No hay verdadera conversión. Pero Pablo dice que aquel que ha conocido a Cristo, cuando Dios comienza la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Dios trabaja duro con cada uno de nosotros hasta el final de nuestros días. No importa la edad que usted tenga, va a ser hasta el final de sus días o hasta que Él venga para llevar a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él se va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin nada semejante. Por tanto, Jesucristo trabaja para santificar esa iglesia. Y para santificar a la iglesia, trabaja conmigo, trabaja contigo. Y aquel que no quiera que Cristo trabaje con él, que Cristo lo perfeccione, yo digo, realmente no lo has conocido. Porque la gran realidad es que Cristo hace de mí una mejor versión. Una mejor versión. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechuras suyas,
creados en Cristo Jesús. Así que, hermano, si al día de hoy usted ve algo en mí que todavía no es perfecto, y hay muchas cosas, sepa algo, Dios está trabajando duro conmigo. Dios está trabajando duro conmigo y todavía soy una obra bajo construcción, ¿verdad? Lo cual no es una justificación para no mostrar ya progresos en mi vida. No es una justificación para que nadie pudiera ver en mi vida lo que ya Cristo ha hecho. Porque ¿sabe qué? Al día de hoy ya Cristo ha hecho mucho en la vida de todos nosotros. Y el hecho de que yo esté bajo construcción no es una justificación, ¿verdad? No es una justificación. No, es que yo no soy perfecto. No es verdad que no lo soy. Pero Cristo quiere que yo ande en el camino de la perfección. Por eso el texto de lo que decía hoy Ernesto, tengo Alzheimer ya. Lo que decía Pablo. Yo me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Cristo ha hecho, pero ¿quién dijo que ya Cristo terminó? Cristo va a seguir haciendo. Hermanos, no podemos hablar de años caminando con el Señor sin exhibir alguna transformación. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, ¿verdad? No transformación sería negar la obra de Jesús en mi vida. Y entendamos algo, ¿verdad? Dios ha dado muchos medios de gracia para que nosotros podamos ser perfeccionados. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado la oración para que podamos hablar directamente con Él. Dios nos ha dado la iglesia donde somos edificados. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos. Son todos esos medios de gracia, ¿verdad? Pero cuando uso estos medios de gracia, Dios por medio de ellos, valga la redundancia, está trabajando en mi perfeccionamiento. Pero usted no lee, pero usted no ora, pero usted no se congrega, pero usted no sirve, usted no usa sus dones, no usa sus talentos. ¿Cómo crees que Cristo te va a perfeccionar? Que te va a meter debajo de un telón y va a decir, ¡zas! Y ya, cambiado así. No, esto es algo progresivo, ¿verdad? Y si usted ha recibido este fundamento en su vida que es Cristo Jesús, ahora mire cómo sobreedifica. Y quiero leer ahora en 1 Corintios, en el capítulo 3, los versículos del 12 al 15. Porque miren lo que termina aquí diciendo Pablo. Y si sobre este fundamento, que es Cristo Jesús, se edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Créanme que se va a ver. Porque no se puede ocultar la obra de Cristo, ¿verdad? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué cosa? Recompensa. Y en el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Pablo habla de que miremos cómo sobreedificamos. Y aquí menciona 6 materiales que serán probados, dice, por el fuego. Serán sometidos a prueba, ¿verdad? Y se pueden agrupar básicamente en 2 grupos estos materiales. Los que resisten el fuego y mejoran sus condiciones aún por el fuego. El oro, la plata, las piedras preciosas. Pero hay otros 3 materiales aquí que se van a quemar. Madera, heno y hojarasca, ¿verdad? Dice Pablo, si la obra de alguno permanece, recibe recompensa. Recibe recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, ¿qué va a pasar? Sufrirá pérdida. La persona no pierde la salvación porque la salvación no se pierde. Pero es lamentable, hermanos, en nuestra vida tener el mejor fundamento para construir una vida y que nosotros no hagamos una construcción sólida. Que lo que edifiquemos sobre esto sea
madera, heno y hojarasca, ¿verdad? Muchos, si bien serán salvos, llegarán al fin de sus vidas con una pobre edificación. Muy pobre edificación en Cristo, ¿verdad? Con una pálida transformación de vida que apenas alcanza para lo eterno. Será salvo, dice Pablo, por la piel de los dientes. Y es verdad, yo he conocido a tantos cristianos que sí, que verdaderamente se rindieron al Señor, que conocieron a Dios, pero que sus vidas transitaron y no edificaron nada. Alcanzan lo eterno, pero con una vida pálida, con una transformación tan pobre. Y hay tanta riqueza en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que al final, hermanos, ¿qué quiero decirles? Tenemos que vivir como Pablo, persuadido de que somos una nueva criatura en Cristo, que somos hechura suya en Cristo, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano, pero persuadidos, convencidos de que el que comenzó la obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Así que tenemos que echarle mano a esos medios de gracia que Dios nos da, porque por medio del uso de eso, Dios nos perfecciona. Qué triste va a ser llegar a la eternidad con una fe tan pálida, con tan poca transformación. Yo no sé si a usted le emociona saber que usted está bajo construcción. ¿Saben? Y voy a terminar con esta idea. Cuando yo ando por la ciudad y estoy viendo esos edificios, ¿verdad? Que se van construyendo, yo siento, emoción. Porque a veces digo, ¿y qué viene en el próximo piso? Porque empiezan y yo digo, están haciendo los parqueos abajo, ¿eh? Los 2 o 3 primeros pisos generalmente ahora ya son estacionamientos. Pero empiezo a pensar, ¿y cómo será el edificio? ¿Cómo viene después? Empiezan a colocar las ventanas. Usted va viendo cómo la obra va creciendo y va cambiando constantemente. Les pregunto, ¿el hecho de saber que usted está bajo construcción no le emociona de qué puede ser el próximo capítulo con Cristo? ¿Qué más Dios puede hacer en mi vida? Amén de lo que ya ha hecho. Hay veces que nos conformamos. Hay veces que nos conformamos y no sabemos qué viene en el próximo piso. Esta obra está en construcción. Y no importa la edad que tú tengas, Dios te perfeccionará hasta el día de Jesucristo y hasta el último día de tu vida. Y yo creo que a veces nos conformamos. No, está bien, ya, yo soy cristiano, ya sirvo en esto, hago aquello. ¿No le emociona saber qué otra cosa puede hacer Cristo en su vida? Y yo quiero que usted salga de aquí hoy persuadido de que usted es una obra bajo construcción. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por la obra que tú haces en cada uno de nosotros. Qué maravilloso, Señor. Gracias porque el día de nuestra conversión recibimos ese fundamento y nadie puede poner otro fundamento, ni un mejor fundamento de vida que no sea Cristo Jesús. Soy nueva criatura en Él, soy hechura tuya, Señor, en Cristo Jesús, creado por ti para grandes cosas, Señor, que tú has preparado de antemano. Gracias porque tú no te rindes con ninguno de nosotros. Gracias porque tú trabajas cada día para perfeccionarme, Señor, hasta el día en que Cristo vuelva por su iglesia. Y trabajas duro porque tú estás santificando tu iglesia, porque tú te vas a presentar a ti mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, Señor. ¿Cómo negarme a esa transformación? ¿Cómo decir que estoy en Cristo y negarme a que tú hagas esa obra en mi vida? Al contrario, Señor, yo te ruego que no solo en mi vida, sino en la vida de todos nosotros y aún en nuestra vida como iglesia, tú trabajes fuertemente con nosotros, Señor.
Que tú quites toda escoria, que tú quites todo lo que a ti no te agrada, Señor. Perfeccióname, Señor. Perfecciónanos a cada uno de nosotros para ser mejores obreros para ti. Transfórmanos en lo que tú quieres que seamos. Señor, que cada uno de nosotros pueda reconocer esta verdad. Que vivamos persuadidos de esto, Señor. Que deseemos y que haya emoción en nuestras vidas por lo próximo que tú puedes hacer con cada uno de nosotros. Tú eres el alfarero, Señor, y nosotros somos barro. Moldéanos para ser la vasija que tú quieres que nosotros seamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.